Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía con el pastor Edgardo Hernández. Bienvenido, gracias por los reportes de sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde, los bendigo con toda bendición. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Hoy tenemos un nuevo tema que se llama ¿qué visión tiene usted del pecado? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su cosmovisión del pecado? ¿Qué piensa usted del pecado? Tenemos una base bíblica aquí que se llama el Salmo 51. Es un salmo que se le considera penitencial. Es una oración de arrepentimiento que hizo el rey David después de que se llegó a Betsabé y cuando fue confrontado por Natán el profeta un año larguito después de que él había mandado matar a su esposo y había adulterado con ella. Él quedó calladito, no tomó medidas al respecto, pensó que Dios iba a ser el de la vista gorda y que iba a pasar por alto su pecado porque era el rey y se equivocó. Que hay algo que usted debe aprender. Usted puede llevar una vida de pecado por años. La escritura dice que para Dios un día, 1000 años son como un día para Él. O sea que si usted vive haciendo una progresión, si usted vive 100 años, póngale que son 10 segundos para Dios, o póngale 1 minuto dentro del tiempo de los 1000 años. O sea, no es nada. Luego Dios un día lo va a confrontar a usted. Usted va a morir y se va a presentar ante Dios y Él le va a pedir cuentas de todo lo que usted hizo pública y secretamente. Por eso usted debe darle gran importancia al asunto del pecado, porque aquí no es cuestión de que usted pertenezca, y siempre hago énfasis en eso, a una iglesia, a una religión. Eso es secundario para Dios, eso no tiene importancia. Es su relación entre usted y Dios, porque hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo verdades profundas, sencillas pero profundas, con consecuencias eternas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso excluye de un solo tajo cualquier pretensión de cualquier iglesia, cualquier denominación o cualquier secta que se quiera abrogar el derecho de que si usted no pertenece a mi secta, a mi grupo, a mi religión, a mi núcleo, a mi célula, a mi organización, no se salva. Mentiroso, el Señor lo reprenda. Entonces el Salmo 51, vamos a leer algunos textos para que usted entre en sintonía. Pero ¿cómo debe ser usted? ¿Cómo debe usted arrepentirse delante de Dios cuando usted toma conciencia de lo que es el pecado? Empieza el Salmo 51 así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, ojo a ese texto. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo
que todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hasta ahí el Salmo 51, son 19 textos, pero este es un análisis de lo que es la gravedad del pecado delante de Dios, y que todo ser humano, como dice la Escritura, y en pecado me concibió mi madre. O sea, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a uno. Eso quiere decir que usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Tarde o temprano debe arreglar cuentas con Dios. No espere hasta lo último, porque usted no sabe cuándo va a morir. Si usted supiera cuándo va a morir, aún así habría gente que se perdiera, porque dice, no, faltan 5 minutos para que me muera. En el último minuto me arrepiento, mientras sigue cometiendo sus fechorías. Por eso el Salmo 51 se le llama la guía del pecador. Ojalá usted ore y en comunión con Dios lea este Salmo. Este Salmo es la expresión de un hombre que verdaderamente se arrepintió, reconoció que se había extraviado. Eso es algo que le hace falta a muchas personas. Dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero de labios. Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se consideran cristianos, pero sus frutos dicen que no son cristianos. Se consideran cristianos y en su nevera hay alcohol, consumen alcohol, van al prostíbulo, maldicen, van al hechicero, creen en el horóscopo, tienen agüeros, tienen fetiches. Viven, que si ven el gato negro, que no pueden pasar por debajo de una escalera, que entre una mariposa, que es una bruja, que llegaron moscas, malas noticias, y así, que se les regó el salero en la mesa y digo, uy, nos va a caer ruina. Que se le rompió el espejo, uy, no, eso, mejor dicho, ahora sí, la acabó, se nos cayó la sal. Y dicen que son cristianos. Un cristiano no depende de eso, depende de la gracia, la misericordia, y vive sustentado por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Este señor David, el gran rey David, que era conforme al corazón de Dios. ¿Recuerda usted el refrán que dice, no hay feo sin su gracia y bonito sin su pero? David era conforme al corazón de Dios, pero fue homicida y fue adúltero. Pero él tenía algo que usted tiene que aprender. Él reconocía su pecado. Y cuando se endureció, pasó un año y Dios le mandó a Natán, un profeta Natán. Y un día de estos Dios le va a mandar un Natán y le va a llamar a arrepentimiento. De pronto hoy yo sea su Natán, le va a decir, tan, arrepiéntase, porque va a ir a la condenación eterna. Escape de los juicios venideros. No espera que venga el anticristo. No se deje poner la marca de la bestia. Prepárase para irse con el Señor. Cristo viene pronto. Entonces, este año que había pasado, David se le había olvidado, ¿no? Dice que al que hace la picardía se le olvida, pero no al que la recibe. Y este salmo habla de cómo Dios trató con él. Y Dios le mandó por misericordia, cuando usted llega a alguien a su vida y le dice, vea, Cristo le ama. Cristo murió en la cruz por usted y hoy le llama arrepentimiento. Reconcíliese con el Señor. Acepte a Cristo como Señor y Salvador. Permita que la sangre de Cristo le limpie todo pecado. Abandone el pecado. Deje ese estilo de vida que lleve. Busque de Dios. Es Dios que le está mandando su Natán, su siervo, para que usted arregle su vida delante de Dios. Quiero que sepa que Dios tiene un tiempo en que busca al ser humano. Hay tiempo en que a usted le manda cristianos, gente que le hable de Dios, lo invitan a la iglesia, lo invitan allí, allá, y usted dice, no, después, más tarde, ahora no, otro día, y Dios, después se pierde, y Dios quizás llama 2 o 3 veces a lo máximo en el largo de la vida, y después ya no lo vuelve, porque recuerde, Dios no necesita de usted, es usted el que necesita de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Usted puede conquistar el mundo, tener dinero, tener posición económica, política, reconocimiento social, ser muy amado, muy apreciado, muy estimado por la sociedad. Pero si delante de Dios usted no se arrepiente, usted es un hombre impío, hijo del diablo, que está bajo el juicio de Dios. Mi intención no es ofenderlo, sino decirle la verdad conforme a la Escritura. O usted es hijo del diablo o es hijo de Dios. O usted le sirve a Dios o le sirve al diablo. El mundo tiene 2 señores, el Cristo de la gloria y Satanás. ¿A cuál de los dos sirve? Hay 2 familias en el mundo, la familia de Dios y la familia del diablo. Hay 2 caminos en el mundo, el camino ancho
y el camino angosto. Hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. ¿Cuál quiere pasar? ¿Por cuál ha pasado? ¿Por dónde está usted? Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Escogeos hoy a quién servís. Todo eso tiene que hacerlo usted. Entonces, Dios le mandó el profeta y el profeta le dijo, despertó el alma, despertó el corazón, despertó la conciencia de David. Le dijo, recuerda que tú adulteraste con fulanita de tal. Y le hizo una parábola tremenda. Natán, y le dijo, vea, un hombre tenía muchas ovejas, es muy rico. Le llegó una visita y al pie del rico vivía un campesinito que tenía una sola ovejita. Y este señor ricachón cogió y se fue para donde el vecino y le robó la oveja, la mató y se la ofreció al huésped que tenía, él teniendo un poco de ovejas. ¿Usted qué opina que se le debe hacer a un hombre que hace eso? Y David dijo, se indignó, dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán, con la autoridad de Dios, sin temerla por su vida, le dijo, ese hombre eres tú, David. Tú tomaste a Betsabé, mataste a Urías, le quitaste la única oveja. A David se le cayó la estantería, yo creo que le cayó tierra, se puso pálido, tembloroso, todo el mundo en la corte quedó en suspenso. Uy, Dios mío, ¿qué va a pasar? Él como rey tenía la potestad de decir, aprenderlo y matarlo, y podía hacerlo, pero no, porque él reconoció que era Dios que le estaba hablando. Y él se arrepintió, él entró en arrepentimiento y reconoció que estaba en pecado. Por eso este salmo merece una especial atención. ¿Qué pensaba qué pensaba David del pecado? Mire, primero vamos a mirar lo que pensaba el hombre del pecado que había cometido. ¿Qué piensa usted de su adulterio? ¿Qué piensa usted de su fornicación? ¿Qué piensa usted de sus hechicerías? ¿Qué piensa usted de su odio y de su amargura? ¿Qué piensa usted de la forma que usted trata a su familia a punta de humillaciones, de improperios, de insultos, de amenazas? ¿Qué piensa usted de eso? Y este salmo habla cosas durísimas que dicen que el pecado puede destruir a un hombre y lo destruye. La paga del pecado es la muerte. Ahora, no solamente tenemos que pensar lo que piensa el hombre acerca del pecado, sino lo que pensaba un hombre que había pecado. ¿Qué piensa usted acerca del pecado y qué piensa usted de su propio pecado? Entonces, miremos algunas cosas. Usted tiene que entender que tiene que examinar su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué hoy se ha perdido el sentido del pecado? Porque entre más conocimiento, entre más modernismo, mayor tecnología, mayor desarrollo, el hombre más se aleja de Dios, más se aleja de Dios. Y entre más se aleja de Dios, menos temor tiene de Dios, menos le cuesta pecar, menos le cuesta vivir en delincuencia espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor de la presencia de Dios y no le importa. Por eso el avance del homosexualismo en el mundo, por eso el avance de la corrupción en todas las esferas de la clase social, en todas partes hay corrupción. Cuando hay temor de Dios, eso es como una señal en amarillo, un alto, para que usted se detenga y no cometa cosas que después le pueden pesar para toda la vida. El hombre que no tiene temor de Dios no le importa. Mira lo que pasó con la nueva ley de tránsito. Tiene que quitarle 14 millones o 28 o 30 millones de pesos a un conductor ebrio para que la gente medio deje de tomar y medio deje de conducir carros en estado de embriaguez. Y sin embargo hay insensatos que lo hacen. Dice, si me cogen, que me cojan. Y si me quitan el carro, que me lo quiten, lo dejo perder y me compro otro y punto. Como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Si usted no considera su pecado como una transgresión, mire lo que dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí vemos que el pecado es grave. Y es importante que entienda que cuando usted peca, usted traspasó los límites de la legalidad y entró en la ilegalidad, quebrantó las normas de Dios.
y usted entró en afrenta directa hacia Dios. Entonces la palabra pecado significa mucho. La palabra en hebreo, pecado es pesha, y significa rebelión. Si usted escuchó el pasado programa, hablamos de la apostasía en la iglesia. ¿Y qué significa la apostasía? Rebelión contra Dios. ¿Qué es el pecado? Rebelión contra Dios, o sea, es gravísimo. Entonces, en la concordancia, quiere decir varias cosas pecado. Pecado significa engañar, actuar pérfidamente, con conocimiento, sabiendo que está haciendo maldad y se ríe. Traslimitarse, o sea, romper los límites. Pasar de lado, hacerse el de la vista gorda. Rebelarse contra Dios y su palabra. Usted puede abstenerse de leer la Biblia y dice, yo no leo la Biblia, no la conozco, por lo tanto Dios no me va a juzgar. Le tengo malas noticias. Dios lo va a juzgar a usted por este libro, la palabra de Dios. Por este libro sagrado, Dios lo va a juzgar a usted, a todo mundo, sea católico, sea evangélico, sea ateo, masón, sea lo que sea, por la palabra de Dios lo va a juzgar. Por eso usted tiene la palabra, por esa palabra lo va a juzgar. Entonces, más vale que usted empiece a mirar qué piensa Dios del pecado, qué piensa Dios del pecador, cuáles son las opciones que tiene Dios para el pecador que se arrepiente y cuáles son las opciones que tiene el pecador que no se arrepiente, pero dice que cree en Dios, que no roba y no mata y que va a una iglesia y se da golpes de pecho. Debe leer la Biblia. En el Nuevo Testamento, todo el que comete pecado está cometiendo rebelión contra la ley de Dios. Los 10 mandamientos. El propósito de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es revelar el pecado en la vida del hombre. Y el propósito del Nuevo Testamento es mostrar cómo un hombre puede cumplir la ley a través de Cristo, porque Cristo fue el único que cumplió la ley. Por lo tanto, la gente que dice que si guarda el sábado, cumple la ley, le está diciendo a Cristo mentiroso, porque el único que cumplió la ley fue Cristo Jesús. Y si los señores que guardan el sábado tienen un mal pensamiento y dicen que guarda el sábado, pero quebranta en un punto la ley, quebranta todo. Entonces, por eso no tiene sentido guardar el sábado y tener una mente adúltera, un corazón lleno de odio, de soberbia, o tener cualquier cosa que no le agrade a Dios, que no sea compatible con la santidad, igual es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted quiere cumplir la ley, usted necesita arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador para que Él pueda mirarlo, como le enseñé en el pasado programa, y hoy lo voy a hacer otra vez. Dios lo mira a usted de dos maneras. Dios mira a los seres humanos de dos maneras. Al impío, al religioso, al que se justifica, yo no necesito, yo tengo mi religión, yo no me acerco a nada, yo no creo en ninguno, todos son pícaros, etc. Usted puede decir hasta misa. Pero si usted no se arrepiente, Dios lo ve a usted como un vil pecador digno de ir al infierno. Pero si ese mismo pecador se humilla, se arrepiente delante de Dios y hace como David en el Salmo 51, reconoce su pecado, entonces Dios lo mira a través de Cristo y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y lo ve santo y perfecto a pesar de que esté viviendo en esta tierra y tenga defectos y cometa pecados, pero a través de Cristo Dios lo ve por la gracia de Dios, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo quiere que Dios lo vea? ¿Así o lo vea así justificado? Usted necesita a Cristo, usted decide. Entonces, pecado es transgresión. El pecado denota rebelión, desligarse de la voluntad de Dios, agradable y perfecta a través de la palabra, y empezar a levantarse contra la autoridad legítimamente establecida. O sea, Dios es la máxima autoridad y a través de su palabra nos dice cómo es que tiene que caminar un hombre debajo del sol, una vida que le agrade a Dios o una vida que desafíe la justicia de Dios. Y como Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado de nadie. Y tarde o temprano, como decían los abuelitos, su radio será feliz. Tarde o temprano usted va a confrontar la muerte, tarde o temprano usted va a pasar a la eternidad. Y yo le pregunto a usted, si usted se muriera hoy, antes de que termine este programa, usted se muriera hoy, ahora, ¿a dónde pasaría usted la eternidad? ¿A dónde?
Por eso la transgresión, el pecado es rebelión contra un soberano legítimamente establecido, y ese soberano legítimamente establecido se llama el Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Venga a los pies de Cristo, escape del infierno. Ahora, David contempló su pecado como un crimen, como un gran crimen. Vea lo que dice en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tenemos aspectos: el aspecto interior del pecado y el aspecto exterior del pecado. Entonces, el aspecto interior del pecado, ¿qué es el hombre por dentro? De continuo su pensamiento es hacer la maldad. Por eso cuando un hombre mira a una chica y dice, uy, y la desea en su corazón, decía Cristo, dice, ya adulteró con ella. Y si una mujer mira a un hombre y dice, uy, qué hombre, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa novela del diablo que hubo por ahí en un canal? Dice, ¿quién es ese hombre que me mira y me estremece? Brrr. Eso se llama lujuria, concupiscencia, lascivia. Entonces, cuando usted mira a un hombre o una mujer y lo desea en su corazón, en su pensamiento, usted ya está fornicando y adulterando con él. Eso es pecado. Así que no hay justo ni a uno. Entonces, esa es la maldad interna, ¿sí? Usted a veces le provoca coger a alguien y hacerle, uy, que lo vi así chiquitico, es que me provocó cogerle, uy, el rabio, ¿no? Instintos asesinos. Entonces, pecado es todo aquello que es retorcido, estrujado, desviado, lo que se tuerce de la línea recta, lo que se sale de la legalidad dentro de la moral. Por eso usted tiene que mirar y examinar su vida a la luz de la palabra. La vida suya debe caminar en paralelo con la palabra de Dios. Así como el Espíritu Santo trabaja en paralelo con la palabra de Dios, la vida de un hombre que dice que es cristiano debe estar en paralelo y en plena concordancia y armonía con la Escritura. Si Jesús dice, si el Evangelio dice, si el Señor dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿qué hace un cristiano en una cantina? ¿Qué hace un cristiano metiéndose a un teatro donde están llenos de demonios, una sala de cine donde se exhibe toda clase de películas buenas y malas, entre comillas, socialmente hablando, donde se glorifica el pecado, el adulterio, la violencia, etcétera, 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 etcétera? ¿Qué hace un cristiano lleno del Espíritu Santo o sale de un culto y se va a divertirse, a meterse en una sala de cine llena de demonios? Ay, pero ¿qué tiene de malo? No, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Usted qué pensaría que su esposa saliera o su esposo saliera y se encontrara con el antiguo ex que tuvo? Y usted lo viera besando, ay, pero ¿qué tienes un besito? Recordando viejos tiempos, recordar es vivir, mi amor, ¿cuál es el problema? Usted sí es fanático, ¿no? Sí, cómo no, Luis, ¿sí? Ahora sí me entendió, la cogió. Si usted actúa así, entonces ¿cómo va a actuar Dios? Dios también, Dios es celoso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues usted necesita entender que el pecado interno sale en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos formados en pecado. Esto no quiere decir que una mamá que está embarazada está en pecado. No, es que en maldad he sido formado. Mi pecado está siempre delante de mí. En pecado me concibió mi madre, porque el pecado adánico se pasó a toda la raza humana. Y por eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado no solamente hacer lo malo, sino en ser malo. Por eso usted tiene que entender que si usted tiene la intención, si usted hace las cosas, entonces, sabiendo que es incorrecto, eso es pecado. Y eso no le agrada a Dios. Así que, amigo, el tipo que en un arranque de ira, ciego de ira, coge y asesina a su esposa y a sus hijos, y luego se le pasa la rabia y está preso o cae en cuenta y dice, pero Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? La Biblia dice, airaos, pero no pecáis. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Por eso usted entonces tiene que controlar su ira, controlar su boca, sus reacciones, para evitar meterse en problemas
y hacer cosas que después le van a pesar toda la vida. Y en un arranque de ira, en una explosión de carácter, usted puede hacer cosas o decir cosas que quizás nunca las va a poder reparar por el daño que causan. Dios no quiere que usted sufra por eso. Ahora miren el versículo 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Usted reconoce su pecado delante de Dios? Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Pues yo no robo, yo no mato, yo no digo, no le hago mal a nadie. La Biblia dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y si el pecado está siempre delante del ser humano, por obvias y por lógicas razones, el pecado siempre está delante de Dios. Por eso Dios te mira así. Te ve como un pecador digno bajo el juicio de la ira de Dios, y cuando muera creyendo en Dios y asistiendo a una iglesia y teniendo una religión y persinándose y rezando el Padre Nuestro y el Ave María y haciéndose la señal de la cruz y poniéndose la ceniza de la cruz, pero si usted no se arrepiente, va para el infierno con tu iglesia. Pero si usted, malo o bueno según usted, se arrepiente y recibe a Cristo, el Señor lo justifica, lo ve santo, lo ve precioso, lo ve perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el pecado no se quita con religión ni con buenas obras, ni con rezos, ni con lágrimas, sino con un verdadero arrepentimiento, y que usted venga a los pies de Cristo y la sangre que Él vertió de su cuerpo en la cruz del Calvario caiga en su alma y le limpie su alma, su corazón, su mente y su espíritu, y usted nazca de nuevo. Y el pecado es tan serio que cuando usted peca, peca directamente contra Dios. Allí está, vamos a ir a una parábola muy conocida, que es el hijo pródigo. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 15, el hijo pródigo o el hijo perdido. Y un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es la vida de muchas personas, adultos y jóvenes, profesionales o no. Hoy hay una generación que en Costa Rica le llaman nini, ni trabajan ni estudian. Y si la generación de jóvenes nini, que ni trabajan ni estudian, sigue creciendo en este país, eso va a afectar la economía y el desarrollo de este país. Va a ser un país de vagos y de ignorantes. Por eso, joven que me escucha, 2 cosas tiene que hacer usted en la vida. 1, reciba a Cristo y sírvale a Cristo. Arrepiéntase y reciba a Cristo. 2, estudie y fórmese como un profesional. Mínimo haga una tecnología, mínimo. Pero yo le insto a que haga una carrera profesional y se gradúe como químico, como ingeniero, como doctor, como odontólogo, como arquitecto, como físico. Porque eso lo sacará a usted de la crisis económica, y usted va a bendecir y aportar al crecimiento de su país, y va a bendecir a su familia, y va a honrar a su país, y va a ser de bendición. Pero si tenemos una generación que llaman perdida, de borrachos, de vagos, de sinvergüenzas, que les gusta el billar, estar los viernes, los sábados y los domingos, y amanecer el lunes todavía bebiendo, y lo poquito que trabajan se lo tiran en las cantinas y con prostitutas, y llegan a golpear a sus esposas y todo, y dicen, no, pero pues, no sé por qué me dejó. Claro, ya se aguantó, se cansó de estar aguantando hambre. Por esto es el Salmo 51. Por eso Lucas 15, del 11 al 32, le habla al hijo pródigo. Dice, él volvió a la casa. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando usted peca, peca contra el cielo y peca contra el dueño del cielo, que es el Cristo de la gloria. Así que, ojo con eso, porque el pecado está a la puerta. Huya del pecado. No importa la esclavitud que usted tenga, no importa el vicio, no importa lo profundo, las negruras de pecado que usted haya hecho. Como decimos en nuestra sociedad colombiana tan coloquial y tan desconcertante. Usted puede haber matado a su mamá, pero si viene a los pies de Cristo y se arrepiente, Él le perdona. Porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted puede ser la persona más decente y más correcta, pero si no se arrepiente, va al infierno. Usted puede ser todo lo contrario, el más corrupto y el más sanguinario, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Usted puede ser la mujer más adúltera y perversa y promiscua que hay en el mundo, pero si se arrepiente y la perdona, Dios lo perdona y hace usted una nueva mujer. O puede ser la mujer más casta, más pura, más inteligente, más útil, pero si no se arrepiente, irá al infierno igual que la prostituta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado es una transgresión, es errar al blanco,
equivocarse, rebelarse, traspasar los límites, rebasar las normas de Dios. Su vida tiene que estar alineada con la palabra. Si su Biblia va por un lado, su vida va por un lado y la Biblia va por el otro, usted no es cristiano, así vaya a una iglesia. Que tenga oídos para oír. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández, espero que me llame y si necesita ayuda, con mucho gusto. Dios le bendiga, que esté muy bien.